Buenas noches, vamos a continuar con nuestro estudio de Bereshit, Génesis, la decodificación de esta parte inicial de la Biblia, de los 5 libros del Pentateuco. Eh, es, un- es importante que nos tardemos un poco más, como ven, ya llevamos varias reuniones haciendo el estudio de Bereshit, porque entendiendo el inicio, entendiendo el principio y antes del principio, pues podemos entender muchas cosas que vienen en el estudio exterior del Zohar y de los cursos que vamos a intercalar aquí. Por tanto, estos conceptos son fundamentales para poder entender, entender lo anterior, entender todo el estudio posterior. Y bueno, la vez pasada, en la anterior, hablábamos de las 5 familias que, que son los descendientes de la serpiente, y veíamos que estos se conocen en la Torá, en la Biblia, como los Erev Rav, los 5 enemigos de Israel. Recordaremos, esto fue lo vimos la- el martes pasado. Y bueno, nos hace una profecía el Zohar que estas inteligencias, que son la multitud mixta que llaman, o también conocidos como los Erev Rav o los intrusos, que acompañaron a Moisés hace 3600 años y que hoy pues nos siguen dando muchos problemas, que estas 5 familias serán erradicadas de este mundo en la época mesiánica. Estos entes espirituales que algunos llegaron a tomar cuerpo, pero que sin embargo allí están. Y veíamos estas 5 familias son los Refaim, los Anakim, los Giborim, los Nefilim y los Amalekim, de los cuales hablamos eh, hace una semana. Bien, en el Zohar nos dice que estos grupos de la multitud de la multitud mixta, se mezclaron con Israel y fueron los causantes, entre otras muchas cosas, de la destrucción de los 2 templos. Y entonces nos dice: tan rápidamente como la luz que el Santísimo, bendito es Él, aparezca a Israel, ellos serán borrados del mundo y perecerán. Sin embargo, la redención de Israel no depende de la destrucción tanto de las otras familias, sino especialmente de, de los Amalequim, o que están los Amalequitas, los descendientes de Amalek. Dice: hasta que aquel fue mencionado en el juramento, pues como está escrito, pues la mano se alza en juramento sobre el trono de Dios, esa es la guerra que tendrá Hashem, el cual así me ha explicado. Bueno, así es como literalmente lo menciona el Zohar en el capítulo 19, versículo 231. Decíamos entonces que Amalek es la duda, de que generan la incertidumbre. Por lo tanto, el sentimiento mayor que hay, perdón, las emociones que nosotros sabemos, es el amor y el miedo. Entonces, cuando hay duda, se genera miedo. Y esta inyección fue generada desde, desde el jardín del Edén. Entonces, esta familia de demonios, descendientes espirituales,
son los que siembran, como dijimos, la duda, pero también maldicen y envidian al humano, nos envidian a nosotros, y son los que generan el mal de ojo, son los que generan, que inyectan en en las personas esa, esa emoción. Hay algo que necesitamos saber en el capítulo 26 de Bereshit. ah, Hay algo importante que necesitamos saber. Y nos dice, fíjense bien, en el versículo 285, lo estoy localizando, por eso me tardo un poquito. No es todo el versículo, pero una parte de este versículo nos dice, los miembros de la multitud mixta, o sea, los Erev Rab, son los hijos de la serpiente original, que sedujo a Jabá, a Eva, por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el hecho de que la serpiente haya tenido relaciones con Jabá, surgieron estas 5 familias. Ahora, cuando hablamos de la era mesiánica, ¿a cuál era nos estamos refiriendo? A esta era mesiánica, porque tenemos que hablar acerca del Mashiach, que es un tema que está conceptualizado de maneras diferentes de acuerdo a las creencias religiosas. Y creo que ya va a ser el momento de que entremos un poquito en el tema del Mashiach. No lo vamos a tocar el día de hoy. Yo espero que lo toquemos en la próxima o en estas clases, en estos estudios, porque vamos a romper paradigmas que tenemos sobre lo que es el Mesías. Y los fundamentos están ahí. ¿En dónde? En la Torá. En los libros proféticos, ahí también está. Y hay que entender en el concepto global lo que significa esto y con quién tiene que ver. Por lo tanto, es un tema un poquito profundo y amplio para abordarlo y entenderlo, porque para quien tiene los conceptos religiosos muy metidos, le va a crear un cierto choque y es lo que he estado cuidando para que lo podamos entender, pero de una manera, pero a algunos les puede chocar, pero en los otros va a comprender ampliamente e inclusive van a o vamos a poder entender más qué es el Mesías, porque a veces pensamos que está generado en una sola y personificado en alguien de las narrativas bíblicas, pero bueno, como quiera que sea, el Zohar nos habla de esta época, que es la época mesiánica, que es este, el momento en que estos demonios van a ser erradicados, pero que sin embargo ahorita tienen muchísima fuerza. Y entonces nos dice el Zohar, y que el día que estas inteligencias sean eliminadas, será un día en que el santo bendito es Él, caerá el cielo y la tierra, es decir, que el mundo se adhiere a su Shejinah y el mundo será salvado. Y entonces aquí viene el concepto otra vez, el concepto de la Shejinah.
y dice que antes de que estas categorías sean eliminadas, la sabiduría esotérica, es decir, la Kabbalah, no caerá sobre Israel. Por lo tanto, necesitamos conocer más estos conceptos para poder comprender y cómo actuar, y que el telón de la ilusión del mal, que es un ilusionista mentiroso, pero que nos hace ver como si este caos fuera real. Nos dice también que Israel es comparable a los árboles y las plantas que no pueden crecer, es decir, que no hay fruto si no baja este conocimiento, esta sabiduría esotérica que es la Kabbalah. Es decir, que estas energías malignas que polulan sobre la tierra van a seguir si no hay la sabiduría, porque con ella vienen hacia abajo. Por eso dice, el cetro de Yehudá designa al Mashiach. ¿Qué significa esto? Que el Mashiach viene a terminar con los Amalecas, los Amalequim. Y hay un nombre de Dios que es un Shem, o sea, Dios, es un nombre de Dios que es un antídono para esto. En la clase, en nuestra reunión anterior, meditamos este nombre que es Ain Resh Yud. Ain Resh Yud quiere decir que termina con la incertidumbre. Lo meditamos porque trabaja el ADN en nuestro subconsciente, ¿sí? Y que estos 72 nombres, los que tenemos, son una gran herramienta para que estos seres malignos sean eliminados, sobre todo del subconsciente en el que los tenemos inyectados. Por eso la infección que la serpiente puso en Jabá, ahí está. Por eso esa infección de la duda y del miedo que todos de algún modo, de manera menor o mayor, tenemos, porque el que no tiene miedo a que le falte algo, tiene miedo a no tenerlo, a perderlo. Entonces, ahí está. El sol nos dice, el manantial de donde bajan los justos es llamado el justo viviendo toda una eternidad. ¿Qué significa esto? El justo, que es el tzadik, también es un concepto que lo llama como planta, la planta de los campos. ¿Qué es la planta de los campos? Porque la planta, como en la tierra, pues necesita lluvia para poder crecer. Pero aquí la metáfora de la planta de los campos se refiere al tzadik, es decir, toda aquella persona que tiene una elevación en su conciencia y que por lo tanto tiene la capacidad para poder combatir a estos seres malignos. Entonces, la planta en hebreo se dice Shiyah, que es Shin, Yud, He, donde si nosotros separamos esta palabra, ponemos Shin, es todo el árbol de la vida, las tres columnas del árbol de la vida, y son los patriarcas, es decir, Abraham, Jacob, Isaac. Bueno, en orden, Abraham, Isaac, Jacob, que ellos son los guardianes de este mundo. Y Jai, Jai que es vida, es decir, que con la fuerza de los tres patriarcas, con las tres columnas del árbol de la vida, baja la vida a este mundo
Pero entonces, tzadik, o sea, justo. Y entonces, la planta que es el justo se alimenta de la lluvia. ¿Y qué es la lluvia? La lluvia es la Kabbalah. Es decir, que el tzadik es la planta y que la Kabbalah es la lluvia. Por eso también nuestro grupo se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik, que quiere decir que mediante el estudio de la Kabbalah nosotros podemos llegar al lugar de justos. Y si a alguien temen, ahora sí, temen los que generan el miedo, es decir, las cinco familias, la multitud mixta, los Rab, si a alguien le tienen miedo es precisamente al Tzadik. ¿Por qué? Porque el Tzadik tiene las herramientas y tiene el conocimiento para acabar con ellos. Por tanto, estas herramientas que es la Kabbalah son una gran herramienta para nosotros, para que entre más nos ataquen, nosotros tengamos más fuerza para poder ir saliendo. Entonces, pero el Tzadik también está adherido a la Shejinah, y la Shejinah, como ya lo hemos entendido, pues es todos esos conceptos que no voy a volver a repetir, pero que espero nos haya quedado claro en estas sesiones que hemos tenido. Porque si el justo se alimenta de la Kabbalah, que es la doctrina secreta, esto transmuta. ¿Qué transmuta? La lluvia transmuta, cambia, de que la duda se convierte en certeza, la maldad se convierte en bondad, el dolor en armonía y paz, la guerra pues en la redención y la muerte en vida. Este es el efecto que la Cábala produce en nosotros. Este conocimiento superior nos va generando cada día mayor estabilidad y mayor fuerza para salir victoriosos de esta guerra en la cual nosotros estamos aquí. Nosotros somos héroes viviendo pruebas en este mundo, pero nuestro propósito es vencer el mal. Entonces decimos, de acuerdo a la Shejina, que la Kabbalah ha confirmado, como ya lo estudiamos, que los físicos cuánticos, que la conciencia cósmica es sensible a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Entonces, decíamos en las sesiones anteriores que ese vacío cósmico, que es la matriz divina, es la Shekinah, o es la conciencia cósmica que es muy sensible a nuestra manera de cómo podemos interactuar con ellos de manera consciente o incluso inconsciente. Entonces, es muy reactiva y es proactiva a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y a nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo nosotros la impactamos, como veíamos en la ocasión anterior? La conciencia caída, que es la conciencia de los cerebrados, de la multitud mixta, vemos esta de aquí a la derecha. Si nosotros vemos en el centro la Shejinah o la matriz divina, que es la que influye sobre el ser humano, si nosotros tenemos sentimientos y emociones de duda, de maldad, de dolor, de conflictos y de muerte, este campo cuántico regresa, vamos a decir, el cosmos de alguna manera también, bueno, están involucrados, que nos reventa, que nos viene eventos de desgracia, de dolor, de carencia y de calamidad. Es decir, la vida robótica reactiva, la vida del Homo sapiens como nosotros estamos ahorita, pero
sin conciencia espiritual, pues entonces pensamos que lo de abajo se arregla con lo de abajo. Es decir, con las cosas físicas que nos ocurren en este mundo, pensamos, decimos, le voy a hacer de esta y aquí esta otra manera. Y generalmente erramos, fallamos o estamos en acierto y error. Pero cuando nosotros acudimos al mundo espiritual, todo, como dice la doctrina esotérica de la Kabbalah, que todo lo que ocurre en este mundo es un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. En otras palabras, todo lo que le ocurre al cuerpo, a nosotros, a nuestros eventos, alrededor, nuestra fisicalidad, llámense circunstancias, llámense enfermedades, llámense dolor, llámense lo que nos ocurre alrededor, es producto de cuando actuamos de manera robótica o de manera con tikkun, es decir, con boomerang, como decíamos, como efecto, efecto karmático. Sin embargo, cuando actuamos con conciencia espiritual, es decir, trabajando la meditación cabalística y la sabiduría que estamos aprendiendo, pues entonces, si nosotros emitimos a la Shekhinah, a ese campo, al cosmos, certeza, amor, bondad, sensibilidad, compasión, y somos y compartimos, pues esta misma matriz divina nos regresa en consecuencia lo mismo, eventos de armonía, de salud, de prosperidad y eventos positivos. Entonces, es una vida proactiva, es la conciencia elevada como no solo como Homo sapiens, sino como Homo spiritus. Es decir, aquí lo que le ocurre al cuerpo es consecuencia de lo que le ocurre al alma, ¿sí? Alguien tiene un accidente, alguien tiene una fractura, Dios no lo quiera, shalom, es consecuencia de lo que nosotros estamos inyectando, pero también es consecuencia de la parte karmática, que viene no solo de esta lapso de vida, sino de vidas previas. Pues así es como está funcionando y como ya lo hemos estado estudiando, esto solamente es para reforzar lo que ya hemos aprendido en las veces anteriores. Entonces decíamos que también el Zohar nos dice que el Sadik, el justo, también es llamado hierba, que se conoce como Esed. Esed. Bueno, ¿y cómo se escribe Esed? Es Ain Samech Bet. Si nosotros otra vez le hacemos su autopsia, vamos a decirlo así, si lo abrimos, más bien si lo separamos, Ain Bet, Ain vale 70 y Bet vale 2, por lo cual es igual a 72. Y Shim es el Sadik, que son el árbol de la vida completo, que es el mundo del justo. Por lo tanto, el Sadik tiene el poder de los 72 nombres. Sí. Creo que la mayoría entendemos qué es el 72, los 72 nombres. Envié en la semana un WhatsApp con el video con 3 videos de los 72 nombres. Espero que lo hayan podido revisar para quien no está familiarizado con ellos y cómo actúan. Es un inicio solamente, en realidad un curso de alrededor de 8 o 9
partes módulos en este curso, y por tanto es importante conocerlos. Y esta es una de las herramientas con las que podemos compartir al mal. ¿Por qué? Porque es una herramienta que Dios nos dio y que se revela ¿dónde? Se reveló al partir el Mar Rojo a la mitad y cruzar en suelo seco. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza, que todas las circunstancias que, que rodean al ser humano, se vencen ante la presencia de los 72 nombres. Y esos 72 nombres están escritos en la Torá, como decíamos en el capítulo 14 de los versículos 19 al 21, y ahí están por qué el pueblo decía, desesperado ante el ataque del ejército del faraón, donde iban a regresar a la esclavitud, o iban a ser todos muertos, o arrojarse al mar, donde iban a terminar ahogados. Era una situación desesperante, y aclaman a Dios y les dice, ¿por qué nos dejas solos? Y él responde, pues a mí, ¿para qué me necesita? ¿Por qué? Porque ya les ha dado ese poder para resolver cualquier circunstancia en este mundo. Y ahí está el poder, ahí radica el poder de los 72 nombres, que ha sido quizá un curso interesante y bonito, pero realmente lo estamos ocupando, lo estamos sabiendo usar. Tenemos esa caja de herramienta para trabajar lo que se nos presente en este mundo. Lo estamos debidamente utilizando. Es importante reflexionar en ello. Por eso dice el Zohar que el sadik es también llamado hierba que la traducción es esa, que es el poder de los 72 nombres. Y en el mismo Shemot, es decir, en Éxodo, Shemot, en el capítulo 40 a 38, en el versículo 38 dice, la nube habla de la nube viajaba con ellos desde la salida, desde Egipto hasta cruzar el Mar Rojo. En el tabernáculo estaba la nube presente siempre con ellos. ¿Y qué es esa nube? Si nosotros leemos literalmente el Éxodo, dice, no, pues iba una nube ahí con ellos y pues allí han de haber ido ángeles o cosas así, que se imagina cuando va leyendo uno eso, pero la nube es un código. Y esa nube, que se escribe Ain Dalet Ed, son los secretos de la Torah. Y los Mekubalim, que no es otra cosa más que los cabalistas, son lo que se necesita para la redención. Entonces, esos secretos tienen que prepararse desde la nube para la redención final. Es decir, la redención se piensa que es la venida del Mashiach y que de manera así como un evento espectacular va a llegar y va a acabar con los demonios. Pues no es exactamente así. Por eso es importante aclarar este punto. Y por eso en el Zohar, bueno, en la Torah nos dice, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién radicaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ahí, la multitud mixta. Es decir, aquellos que son los descendientes de la serpiente. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando salgas de Egipto, no te lleves a los intrusos. ¿Por qué? Porque estos intrusos pues, son precisamente los seres raros, que son los causantes del becerro de oro.
Entonces, estos dos preceptos que nos dio en Bereshit y en Shemot, es decir, en Génesis y en Éxodo, son dos preceptos torales. No comeréis del árbol del bien y del mal, es decir, porque efectivamente moriréis. ¿Y qué quiere decir? Que estas cinco familias, estos demonios, son los que habitan ahí, son los causantes de que se haya venido a habitar este mundo de manera prematura, antes del evento, como estaba preparado. Y también dice, cuando salgas de Egipto, no te lleves a los intrusos. Pero Moisés se los llevó. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ellos. ¿Cómo tiene que ver con ellos? Porque son parte de un proceso que vamos a explicar en la parte mesiánica. ¿Por qué? Porque él quería convertirlos. ¿Por qué? Porque Moshe, antes de ser Moshe, era y estuvo en Abel. Fíjate qué cosas. Pero es un tema un poco complejo que lo vamos a ver ya en unos siguiente o otros dos temas más, dos sesiones más. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, las inteligencias caídas, y dice, cuando salgas de Egipto, no te lleves a los intrusos. Es decir, que son exactamente lo mismo. Y como vemos, pues entre Génesis y Éxodo, si nosotros viéramos las distancias en años, pues parece que no tiene que ver una cosa con otra. Pero claro que sí, es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque nos dice que no hay que acercarse a los intrusos, porque ellos son, si nosotros desacatamos esa orden como se hizo, pues es el inicio de todo el caos y de la destrucción que hay en el mundo. De ahí que el Mashiach tiene que poner orden por el desacato de Adán y el de Moisés. ¿Por qué? Porque Adán desacató la orden inicial de no acercarse a ese árbol y se acercó. Moshe también le dijo, no te lo lleves. Y también Moshe no entendió. Bueno, sí entendió, pero no obedeció esa orden. Por lo tanto, el Mashiach viene a poner orden en ese sentido y rectificar esas dos acciones, tanto de Adán como de Moshe y Mashiach. Sin embargo, vamos a ver adelante que en la esencia mesiánica están involucrados tanto Adán y Moshe. Lo vamos a entender próximamente. Y es lo que viene a eliminar estas cinco categorías y a difundir el árbol de la vida, es decir, la Kabbalah superior. Es decir, la Kabbalah que se va a mostrar en ese tiempo mesiánico es incluso superior a lo que estamos aprendiendo. Más fácil de entender, más sencilla, pero que ya con los conceptos para nosotros será mucho, mucho más fácil. ¿Sí? Dice, por la Shejinah, Israel recupera su libertad y su redención. Y entonces otra vez, ¿qué es la Shejinah? Y recuerdan lo que vemos. La Shejinah también es Malhut, es este mundo. Pero también es la boca, es el Berit de la boca. Lo que hablamos somos creadores, porque todo lo que verbalizamos es lo que procreamos con la boca. Y también procreamos con qué? Con nuestra actividad sexual.
Por eso se llama la Shejinah. ¿Recuerdan los conceptos de la Shejinah, la matrona, la comunidad de Israel, la gota de semen, etcétera? Recordamos esos conceptos deben de estar bien presentes para seguir entendiendo lo que estamos, estudiando. Entonces, claro que tenemos un tikkun. Ese tikkun lo venimos cargando generacionalmente y lo traemos desde el jardín del Edén. Pero entonces, ¿cómo se puede corregir todo nuestro pasado? Porque todo lo que hemos procreado con nuestra boca y con nuestra actividad sexual en esta y en nuestro pasado, ¿cómo corregirlo para poder tener la suficiente fuerza y poder combatir a estos enemigos comunes? Uno es con el Tikkun Adibur, que es la reparación de la palabra, que es también la Shejinah de los labios, porque vas a decir, bueno, y todo lo que anterior, ¿cómo lo puedo yo reparar a lo que he creado? Porque si no recordamos bien todo lo que hemos hecho, no solo en nuestro pasado, sino en el pasado muy remoto, ¿cómo puedo yo corregirlo? Es decir, con el Tikkun Adibur, que es la reparación de la palabra, que es mediante el estudio de lo que estamos haciendo, estamos reparando nuestro Tikkun. Con este estudio, con este esfuerzo que estamos haciendo una reparación, pero también, que es la Shejinah de los labios, Yud, Bad, Yud, Yud Havshin, es decir, lo que hemos hecho. Y el Tikkun Averit, que es lo que se ha generado con nuestra conducta sexual errónea. Recordemos que toda acción sexual errónea que por ignorancia hayamos cometido en el pasado ha generado almas que no están encarnadas en este mundo. Que los hijos que hoy tenemos ha sido el producto de la relación que hemos tenido. Pero todo el semen tirado, desperdiciado, ha creado almas. Entonces, ¿cómo podemos corregir todo eso anterior? Toda esa conducta sexual equivocada por falta de conocimiento. Y simplemente, ¿por qué? Porque el impulso es muy fuerte y precisamente la serpiente quería que tomáramos un cuerpo porque de esa energía él vio, la serpiente, que con la relación con Adán que tenía, él iba a tener como un sustento generacional en el futuro. ¿De qué iba a vivir si no tenía luz propia? Todas sus generaciones, ¿de qué iban a vivir? Pues tenían que tomarla de quién, pues de los hijos de Adán y de Jabá, que son las energías sexuales y la mala habla. En eso consiste el becerro de oro, que es el mal de ojo, la mala habla y la conducta sexual. Por eso el becerro se escribe Egel, es Ainara, Kiulia, ya Arayot y la Shonara. Es decir, la mala habla desde la difamación, todo lo que hablamos mal, las palabras hirientes, etcétera. El mal de ojo que emitimos, la envidia hacia los demás, porque él, ella sí y yo no. O el tikkun averit, que es toda esa conducta sexual equivocada. Entonces, ellos invirtieron desde el jardín del Edén para que nosotros tomáramos un cuerpo que no podemos manejar y por tanto
viene todo ese desperdicio de energía que es el causante de todo este caos que hay en el mundo. Por eso, ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, tenemos varias herramientas ya hasta ahorita. Hemos estado aprendiendo de esto. También tenemos los nombres y el alfabeto hebreo, que no sabemos que es, que simplemente no es un alfabeto, sino es un lenguaje, donde las letras son contenidos de pensamiento divino y que una vez que nosotros lo usamos, la decimos incluso en nuestras oraciones, estamos generando una energía de reparación. Pero vamos haciendo más específicos en cómo poder reparar esto, porque también la reparación de, de todo lo que se generó en el jardín del Edén, tenemos que hacerlo y por culpa de estos intrusos. Entonces, la reparación del becerro de oro es reanudar el estudio de la Cábala, que son los secretos de la Torá, que es como recibimos directamente de Moshe Rabbeinu la Cábala, porque Moshe Rabbeinu recibió la Cábala en el donde en el monte Sinai, del monte Sinai. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Zohar, por eso dice el Rayam Emna, que es el pastor fiel, da lecciones que nosotros estamos estudiando y por lo tanto estamos recibiendo, y es una manera de reparación. Por eso nos dice que un río vendrá del Edén. Ese río, el Edén, ¿dónde podemos ubicar el Edén? En las tres céfiras, en las tres sefirot del árbol de la vida. ¿Dónde está? En Atzilut. Bueno, ya como ya no sabemos el árbol de la vida de memoria, pues entonces tenemos que Keter Jochma Binah es la manera de poder tener acceso aquí para encontrar esa reparación. Y es lo que nos dice el Zohar. Un río saldrá del jardín del Edén y regará el jardín. Me estoy adelantando un poquito, pero bueno, aquí lo vamos a concluir este tema. Y nosotros lo podemos redimir con el Tikkun Aklali. ¿Qué es el Tikkun Aklali? Es la reparación de qué? Con estas oraciones, fíjense. Y nosotros lo tenemos a la mano. En los Salmos 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150, cuando nosotros hacemos la oración, tenemos que decirlo en hebreo, por eso tenemos los Salmos que ya ustedes pues ya lo tienen en el libro de los Salmos. Y si no, yo les voy a compartir en un momento más eh, esta oración. Es, bueno, ¿en qué consiste? Hacemos la oración, es decir, decimos los versos en fonética hebrea. Lo tenemos escrito por un lado en hebreo original y tenemos la fonética. En esa fonética es la vibración que emitimos. Si lo hacemos de un solo, vamos a decir, de un solo tiro, los 16 salmos, te tomará alrededor de
pues algo así, más de media hora o un poco más. Con este simple hecho, estamos haciendo la reparación. ¿Según quién? Según el rabí Nachman de Breslev, que es el autor de la reparación, de este reparación del, del berit y de los labios. Si nosotros hicimos esto, estamos teniendo la información completa para poder hacer esa reparación. Quien no la conoce, déjenme ver un momentito aquí, hago una pequeña pausa. Entonces, dice que es para salvarte de todo tipo de desgracias, accidentes, enfermedades, etcétera. Esta segula es para tener hijos. Shalom Bait, que es la paz en el hogar, y para todos los problemas. Miles que lo han recitado salieron de sus desgracias y penas y han visto milagros en sus propios ojos. Y ahí te dice todas las recomendaciones que hay que seguir. Y estos 10 salmos hay que decirlos con la conciencia de que queremos reparar todo nuestro pasado. Y justo al final de este estudio vamos a poder meditar un hombre que nos ayuda a hacer esta reparación. Por tanto, es una herramienta muy buena que debes de tener. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hacer una meditación para destruir esas fuerzas malignas. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, porque hay mucho más del cual tenemos que estudiar. Nos llevaría otro tiempo adicional para poder seguir adelante.